Buenas noches, mi nombre es Cintia Gisela Antunes Acevedo. Les voy a presentar lo que fue mi investigación documental y de campo. El tema de mi investigación fue prestaciones laborales en las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Durango, Durango. El objetivo general fue analizar la problemática que contribuye a que las pequeñas y medianas empresas pues no sientan que estén obligadas de dotar de las prestaciones ley a sus trabajadores. Tuve dos objetivos específicos, que fue el identificar los factores o causas, es decir, por qué los patrones no les proporcionan las prestaciones laborales completas a sus trabajadores. Y mi segundo objetivo fue el hacer conciencia de los derechos del trabajador, tanto al mismo trabajador como al patrón, de cumplir con sus obligaciones patronales. El propósito, pues, hacer conciencia, generar conciencia de la importancia de contar con las prestaciones laborales tanto al empleado como al empleador. La metodología que usé fue primero la investigación documental. De hecho, pues para hacer la investigación de campo, para generar lo que fue el material de apoyo, pues sí tuve que leer antes pues lo que era el tema, para no llegar con las personas en blanco o para no hacer preguntas pues sin una razón. Las fuentes principales fueron la Ley Federal de Trabajo y también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De hecho, de aquí de la página de la STPS fue donde también me pude ir a otras páginas gubernamentales que pues me ayudaron también mucho. Para realizar la investigación de campo, lo que usé fueron las encuestas. Las encuestas se hicieron mediante un formulario y el guión para la entrevista. El guión para la entrevista se hizo tanto para el empleado como para el empleador, o sea, era el mismo guión para ambas personas y se les hacía la encuesta pues sin importar quién fuera. De hecho, pues el fin era conocer las prestaciones que se le daban a los empleados. Entonces, pues cualquiera de los dos, tanto el dueño como el colaborador, pues me podía dar esta información. Las prestaciones de ley que encontré fueron el salario, la prima vacacional, el aguinaldo, el séptimo día, las utilidades, la prima dominical, las horas extras, el Infonavit y el IMSS. También en la información pues busqué cuáles eran las dependencias o cuáles eran las autoridades que nos podían ayudar en caso de necesitar asesoría o pues que nos pudiesen ayudar a levantar alguna acción legal en caso de que no se estuvieran respetando nuestras prestaciones o nuestros derechos. La primera fue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como les comentaba, también la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estas autoridades no te dan asesoría o no prestan una ayuda así en general para todos los trabajadores de cualquier empresa, sino que segmentan. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje únicamente da asesoría a empleados pues que laboran en empresas de carácter federal, como es Comisión de Electricidad, Telmex. Ese tipo de empresas pues sí entran dentro de la jurisdicción del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En la página oficial de cada una de estas autoridades se pueden dar cuenta, pueden buscar cuál es la que les aplica a ustedes. Viene muy completa. Mis resultados. Bueno, los resultados, esta tabla la saqué de un informe
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2017, de hecho estaba muy actual. Me sorprendió encontrar, sinceramente al principio de la investigación, pues bueno, yo no estaba haciendo diferencia entre hombres y mujeres. Yo supuse que el empleo informal era igual tanto para mujeres como hombres. Entonces en esta gráfica pues podemos observar que es mayor para las mujeres, o sea, hay desigualdad en esta área. Para las mujeres, pues la tasa de informabilidad laboral es mayor. También encontré que las prestaciones menos pagadas son la prima dominical, las horas extras, el Infonavit y el IMSS. Aquí en las encuestas que realicé, algunos, o más bien la mayoría, pues no sabía qué era la prima dominical. Las horas extras pues no siempre se pagaban, algunas sí, algunas no. El Infonavit y el IMSS fueron las prestaciones que yo creo que pues son de las más importantes y que pues también se vio que no se les estaban dando a los trabajadores. Al preguntarles por qué, bueno, fue por desconocimiento, como era el caso de la prima dominical, por desinterés únicamente de pagar las horas extras, y el Infonavit y el IMSS pues por el costo que esto pues le sugiere al patrón. También le hice preguntas a empleados de Teleperformance, de Grupo Yasaki, de ese Grupo Securitas, y pues ellos, sus percepciones son más altas, o sea, son arriba de las de la ley. En estas empresas únicamente quise preguntar por qué, pues para saber qué prestaciones tenían y hacer como una comparativa, que la verdad pues sí es mucha diferencia, y estas empresas que están muy bien desarrolladas, muy establecidas, pues en su totalidad prestan de los derechos laborales a los trabajadores. Estos son los resultados de mi encuesta. La primera pregunta fue que si conocen sus derechos como trabajadores. Bueno, aquí el 50% contestó que un poco y el 15.6% que no. Es decir, que el 55.6% conoce muy poco o no conoce sobre sus derechos. Entonces, pues creo que es una cantidad representativa. Igual, la mayor parte sabe dónde puede consultarlo. Me imagino que pues ya con el acceso a internet pues ya todos podemos, pero pues de todos modos el 31.3%, es decir, que sí hay personas que no saben dónde pueden buscar. Otra pregunta fue que si en su actual empleo contaban con un contrato individual de trabajo, porque también es una obligación del patrón darle un contrato a todos los empleados, que eso es como algo que te ampara. Bueno, la mayoría dice que sí tiene un contrato individual de trabajo, y la minoría pues que no tiene. Entonces esto pues sí es algo positivo. Aquí también quise preguntar si sabían a dónde dirigirse si sus derechos laborales no estaban siendo respetados. También la mayor parte contestó que sí y la minoría que no. La mayor parte de las personas dice sí haber trabajado en una pequeña y o mediana empresa. Y cuando les pregunté que si todas contaban con todas las prestaciones ley, hubo personas que incluso dijeron que lo desconocían. La cuarta parte no sabía si tenía o no prestaciones. Y el 34.4% dijo que no. También aquí me parece que es minoría los que dijeron que sí. Es del 4.5%. Entonces, pues quien no conocía y quien no sabía, pues fueron mayoría. Entonces aquí se está viendo el desinterés también por parte del empleado de tener sus prestaciones. En caso de que el patrón no le otorgara una prestación ley,
tal vez realizarían una acción legal, pero solo tal vez. El 15.6% dice que no lo haría y solamente la cuarta parte dice que sí. Bueno, como conclusiones, encontré algo que, me sorprendió, que fue lo del salario disfrazado. Es cuando estaba haciendo la pequeña entrevista, que era cuando me decían, pues, algunos bonos que tenían, que era así de por puntualidad o por ventas, por productividad. Y pues es salario disfrazado, porque en realidad al hacer cuentas, pues no se les estaba dando el salario debido o el salario que el patrón decía que le proporcionaba, sino que estaba conformado por bonos y si no hacían algo, pues se les quitaba, cosa que tampoco no está permitido. Ellos tienen que tener pues un sueldo, un salario fijo. Entonces, también vi que esto pues era una situación que se presentaba en el empleo informal. También encontré, como ya les había mostrado, que el trabajo informal es mayoritario en mujeres y que el cumplimiento de las obligaciones patronales refleja desarrollo y compromiso de la empresa. Como les comentaba, por las empresas con un alto desarrollo que pues en su totalidad daban las prestaciones ley, y también compromiso de la empresa, porque encontré un caso de un pequeño empresario que tenía compromiso pues con sus trabajadores. Él sí prestaba sí les prestaba pues todos los derechos que debían tener a sus empleados. Sin embargo, por desconocimiento, no les daba, por ejemplo, la prima dominical, o no sabía pues cuántas horas eran en el trabajo nocturno. Y esta persona al último me decía que optó por pagar un outsourcing que le hacía ya la nómina, y pues que aquí ya no tenía problemas con ellos, y que ya hasta encontraba que pues había pagos como la prima dominical que pues no sabía qué tenía que hacer. Y el reconocimiento de la información fidedigna lo pongo aquí en conclusiones, porque al principio pues sí fue complicado para mí, porque quería encontrar también ayuda en otros lugares que no fueran la Ley Federal del Trabajo, y pues sí se me complicó un poquito encontrar información que fuera real o en la que pudiese confiar. También, ¿por qué? Porque muchas de las fuentes ya estaban obsoletas o ya eran de años del 2000, por ejemplo, que pues ya no eran útiles. Aquí les presento lo que fue el guión de la entrevista. Fueron las preguntas que utilicé, pues si era el empleado, el empleador, el nombre del negocio, a qué se dedicaba, el tiempo que tenía en operación, etcétera. Aquí pues se las muestro. Y un área de observaciones, que era donde yo anotaba, por ejemplo, lo del salario que se les daba, pero por medio de bonos a los empleados, o los horarios muy muy prolongados de trabajo a los que estaban expuestos, que aquí se dio este caso particular en un restaurante que me tocó visitar. Bueno, estos son algunos de los locales visitados. No hice video, tampoco pongo todos. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es una información pues muy personal de cada negocio. Y también por falta de tiempo, pues ya dejo aquí lo que fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y buenas noches.